El mensaje de hoy va a estar basado en las historias del libro de Primera de Samuel, desde los capítulos 17 hasta el 22 aproximadamente, y también del Patriarcas y Profetas, del capítulo que se titula David como fugitivo. Y aunque el mensaje es algo sencillo tal vez para algunos, quiero que reflexionemos en que la unidad entre los hermanos tiene un valor incalculable para Dios. La unidad entre hermanos. Leyendo otra vez el Salmo 123, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos ¿cómo? Juntos, pero ¿cómo? En armonía. Tiene muchas partes este versículo. Y el versículo 2 dice, es como el buen óleo o el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, o sea, viene desde la cabeza hasta la barba. Pero no era cualquier barba. ¿Cuál barba era? La de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Era el sacerdote. Y entonces dice que ese buen óleo baja hasta el borde de sus vestiduras. También el versículo 3 dice que esa unidad entre hermanos es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Imaginen por un momento ese aceite que desciende suavemente, que está perfumando y refrescando al sacerdote. Imaginen el rocío que baja sobre los montes, dando ¿qué cosa? Vida y frescura. Y eso es la unidad. Algo que fluye, algo que bendice y como dice allí al final del capítulo, algo que da vida eterna. Hay pocos lugares en el Antiguo Testamento donde está la frase vida eterna, pero dice allí que esa es la unidad entre hermanos. Pero lamentablemente, familia, la unidad es frágil. Y muchas veces la envidia, el odio y la discordia rompen esa unidad. Basta un poquito de envidia, un pequeño comentario negativo, un acto de injusticia y toda esa armonía se rompe. Y este Salmo 133 nos enseña que la verdadera unidad y la armonía producen bendición y vida y que la falta de unidad abre espacio ¿para qué? Para que Satanás obre. Y hoy vamos a ver cómo estos problemas, que no son solamente de nuestra época, y vamos a ver cómo Dios quiere restaurar la unidad y proteger a sus hijos, incluso en medio de la persecución y la envidia. Y vamos a ver también cómo podemos vivir en verdadera unidad. El problema más grande que nosotros tenemos como seres humanos, como familias en nuestros hogares, familias en la iglesia, aún en nuestra comunidad, es la división y la envidia. Y aquí nos dice el Salmo que es delicioso y bueno estar en unidad. Pero ¿qué pasa cuando esa unidad se rompe? Tenemos que reconocer que la envidia y la división existen, son reales, lo hemos experimentado en todos los aspectos de nuestra vida. Lo estamos viendo en la sociedad, en la noticia, cuántas cosas ocurren a diario. ¿Por qué? Por una envidia, por unos celos, por una división. Y vemos eso en la política, lo vemos en todos los medios sociales, incluso en nuestro Facebook vemos cosas allí por la envidia, por las comparaciones. Y como mencioné aún, incluso dentro de nuestras familias y también de nuestras iglesias. A veces los conflictos entre esposos, los conflictos entre hermanos, entre líderes de la iglesia o los miembros de una misma comunidad nos parecen insignificantes, pues somos humanos, nos equivocamos, pensamos, ya se olvidará o lo que sea. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es herramienta del enemigo para sembrar, ¿qué cosa? La discordia. Y hoy los medios y las redes sociales están amplificando estas divisiones. Y nosotros nos vamos condicionando con esa mentalidad y después lo exteriorizamos en nuestra vida. Pero no nos engañemos. Esto no es un problema de la actualidad, porque antes de la internet, antes de la televisión, Satanás ya ha estado trabajando para dividir a sus hijos.
incluso en nuestras doctrinas, en las creencias que compartimos. A veces tenemos opiniones personales o interpretaciones personales acerca de ciertas enseñanzas de la Biblia, de la iglesia, que también producen esas divisiones y esas críticas. Tenemos que hacernos dos preguntas, familia. ¿Qué ha ocurrido con el amor de Jesús en nuestra iglesia y en nuestras vidas? ¿Será que ese amor fue real cuando estuvo o fue un amor fingido? Y cuando hablo de fingido es un amor que nosotros tratamos de producir, porque el amor de Jesús es verdadero y no se puede fingir. ¿Qué dijo Salomón? Que no hay nada nuevo bajo del sol. Y la envidia, la división son tan antiguas como la humanidad misma. Pero hoy vamos a ver en la historia de David lo que nos enseña Dios para sus hijos. Cómo podemos vivir en armonía a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando vamos allá a 1 Samuel 17 al 21, comenzamos esta parte de la vida de David, de persecución, de envidia y también de la providencia de Dios. Vemos un ejemplo perfecto de cómo Dios protege a sus hijos y usa incluso la persecución. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Allí usted va a encontrar que David, una historia que a los niños les gusta mucho, había derrotado a un gigante que se llamaba ¿cómo? El gigante Goliat. Y tras esa victoria, Saúl, que era el rey de Israel en ese entonces, lo llamó a vivir, a servir allí en su palacio. Él quería tener personas como David allí en su reino. Y David fue y estuvo al servicio del rey. Y fue muy amado David. Ustedes conocen la historia. Muy amado. Él tenía muchas victorias. Y las mujeres, las doncellas, compusieron un cantito que decía ¿cómo? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y lo cantaban cuando él regresaba de las guerras. Pero que Saúl escuchaba eso y como tenía un problema que en un ratito vamos a descubrir, dice que él se empezó a enojar, empezó a desagradarse de David. Saúl comenzó a llenarse de celos, se llenó de envidia y su corazón se contaminó. ¿Saben qué pasaba allí? Que él miraba y se empezaba a comparar ¿con quién? Con David. Y entonces comenzó ese deseo de ser más alabado que David. En el espíritu de profecía, en nuestra Biblia, entendemos que había un demonio, así lo dice Patriarcas y Profeta, un demonio de parte de Satanás. Y este demonio se llama el demonio de los celos. Es real y quiere infectar a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Pero ese demonio de los celos dice que fue lo que penetró en el corazón del rey Saúl. Cuando seguimos estudiando allí en Patriarcas y Profetas, destaca ciertos defectos del carácter de Saúl y menciona que uno de sus defectos, ¿saben cuál era? El amor al favor popular y al ensalzamiento. Era grande ese error. Para nosotros lo podremos tal vez traducir tan sencillo como: quiero que alguien me reconozca en la iglesia, que diga que soy un buen líder, que prediqué bien, qué bonito se siente cuando, ¿verdad?, le dicen esas cosas a uno. Pero cuidado, hermanos, porque el ensalzamiento propio es del enemigo. Eso lo pone Satanás en la mente y en el corazón de los hijos de Dios si nosotros le damos ese espacio. ¿Qué otro problema tenía Saúl? Era su deseo de la alabanza y el ensalzamiento propio. Y él tenía una norma de lo bueno y lo malo. ¿Y cuál era la norma? Era una norma baja de querer el aplauso de las personas. Para nosotros tal vez no es el aplauso, aunque nos gusta a veces. Puede ser venir ese aplauso de muchas maneras. Y no tiene que ser solo aquí en la iglesia que buscamos ese reconocimiento de ensalzamiento. Puede ser afuera, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, en la escuela. Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres.
y empezó entonces a poner su voluntad por encima de la voluntad del infinito. Y él dejaba que sus impulsos dominaran su juicio, hasta que dice acá que él fue preso de su furia, una furia apasionada, que lo inclinó a quitar la vida a cualquiera que se oponía a él o que le quitara, ¿verdad?, eso que él deseaba. Y hermanos, pensando en las palabras de Jesús, no es necesario tener una pistola o una lanza para matar a alguien, porque lo podemos hacer ¿con qué? Con las palabras. Quiero leerles esta parte del comentario bíblico adventista que dice que no era con el hombre David, el que no le había hecho ningún daño, con quien el rey estaba contendiendo. Estaba en controversia con el Rey de Reyes. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos dejamos llevar por la envidia y los celos. Cuando se permite que Satanás dirija la mente para que no sea gobernada por Jehová, él la conducirá de acuerdo con su voluntad hasta que el hombre se encuentra así bajo su poder y se convierte en un agente eficaz para llevar a cabo los designios de Satanás. Tan amarga es la enemistad del gran originador de pecado contra los propósitos de Dios, tan terrible es su poder para el mal, que cuando los hombres cortan su conexión de Dios, entonces Satanás influye sobre ellos sus mentes y son sujetados cada vez más hasta que desechan el temor de Dios y el respeto a los hombres, volviéndose atrevidos y enemigos declarados de Dios y de su pueblo. Dios, hermanos, odia todo pecado, y cuando el hombre rehúsa persistentemente todo el consejo del cielo, se lo abandona a los engaños del enemigo. Y allí había llegado Saúl. La Biblia nos dice que Dios se había apartado de Saúl. Saúl se había dejado llevar por esas inclinaciones pecaminosas, se había dejado llevar por las insinuaciones de Satanás, al punto de odiar a un ungido de Dios que era David. Y entonces empezó la persecución. Usted encuentra allí en 1 Samuel 18 que Saúl en 2 ocasiones, hubo más después, pero en esta ocasión, muy temprano, David estando allí sirviendo al rey en la corte, dice que mientras David tocaba el arpa, Saúl, con esos celos, ese enojo, agarró su lanza pesada con la intención de clavarlo contra la pared. 2 veces, pero David se esquivó. Y con cada intento que Saúl tenía para matar a David, David empezó a darse cuenta y a entender que Dios estaba con David. Y comenzó a temer a David. Pero él seguía con ese plan de matarlo de cualquier manera posible. Empezó a maquinar, empezó a tener unas estrategias, a ver cómo podía deshacerse de David. No pudo con la lanza, pero ahora dice, lo voy a hacer de otra forma, lo voy a poner al frente de 1.000.000 de hombres, pero al frente, para que sea el primero en morir en batalla. Pero mis hermanos, cuando Dios tiene un plan para ti, como lo tenía con David, no hay ninguna lanza, no hay ningún ejército que pueda quitarte la vida. Pero Saúl seguía, temeroso, pero con un plan. Pero David, que enfrentó planes de muerte en tantas ocasiones a través de todas estas batallas y todos estos desafíos que Saúl había impuesto, David siempre salía victorioso. Pero ¿saben qué? Esa victoria era lo que hacía que el pueblo lo amara aún más y cantaran aún más y Saúl lo odiara aún más. Pero Saúl, como a veces muchos de nosotros somos personas medios complicados, lo odiaba, quería la muerte de él, pero se daba cuenta que Dios estaba con David y también se daba cuenta que ya no estaba Dios con Saúl. Y pensó, ¿me conviene tener a David cerca?
Lo odio, pero me quiero beneficiar de las bendiciones de él. Van a ser buenas para mi reino, me van a beneficiar a mí también. Pero hermanos, las bendiciones de Dios no se pegan de uno a otro, vienen directamente de Dios. Pero tenemos que estar bien con Dios. Entonces en ese plan dijo Saúl, le voy a dar a mi hija mayor para que se case con Saúl y así lo tengo cerquita. Pero llegó el día de la boda y ¿qué pasó? David descubrió, pero le dieron a mi prometida a otro hombre. Engañado, parecido a la historia de Jacob. Y entonces dijo Saúl cambiaba mucho. Parecía a veces que se arrepentía y de vuelta volvía a querer hacer otro plan. Y entonces dijo, bueno, te voy a dar a mi otra hija, mi hija Mical. Porque Mical sí amaba mucho a David, lo dice la Biblia. Y pensó Saúl, ok, esta va a ser la estrategia. Se lo voy a poner bien difícil a David. Porque como Mical lo quiere y David la quiere, aquí va a ser la muerte de David. Y Saúl se la puso fuerte porque dice que la Biblia que no le requirió una dote normal. Le requirió 200 prepucios de filisteos para que entonces a través de esa hazaña David fuera muerto por los filisteos. Pero mis hermanos, David no tenía miedo. Él se había enfrentado con el gigante Goliat de los filisteos. Y ahora dijo, Dios está conmigo y me voy a enfrentar. Y mató a 200 filisteos. Que de paso, para los que no conocen la historia de Israel, los filisteos eran un pueblo pagano, no creía en Dios. Aunque estaban allí todavía y Dios quería darles oportunidad de arrepentimiento, como lo hace con todos los que estamos acá, aunque causamos, ¿verdad?, la angustia al pueblo de Dios. Eso era Filistea. Y había una dirección de Dios de deshacerse de ese pueblo. Así que por muchos años David, el pueblo de Israel, peleaba contra ese pueblo de los filisteos. Por eso mandó Saúl a David a ir allá y a conseguir lo que le pedía como dote para su hija Mical. David lo cumplió, vino y entregó la dote. Y esa historia, hermanos, y muchos más que estamos, por falta de tiempo, no podemos mencionar de la vida de David, pero él enfrentó tantos engaños, injusticias y pruebas que pusieron no solo a riesgo su propia vida, sino también la vida de su familia, de sus padres, de sus hermanos. No importaba lo que Saúl tramara contra David, David siempre salía victorioso. Y además dice que era victorioso, exitoso en todas esas campañas, esas guerras, esas batallas contra los filisteos. A veces, como mencionaba, parecía que Saúl cambiaba de opinión acerca de David. Y por ahí David se acercaba pensando, ya se le pasó a mi suegro esta furia, sí, porque ya era suegro. Pero nada, volvía otra vez Saúl con ese malvado plan. Y en esa historia ustedes recuerdan que Saúl, su hijo Saúl, Jonatán, se hizo muy amigo de David y era el que le daba ciertas informaciones de cómo estaba el padre en ese momento, en ese día, con su trama contra David, y por eso David podía o quedarse o irse, quedarse o irse. Así vivía David. No sabía qué le iba a ocurrir ese día, no sabía lo que esperaba, pero él siempre esperaba en Jehová. Así que vemos cómo Dios utilizó a su mejor amigo Jonatán. También después vemos cómo Dios utilizó a su propia esposa. A veces nosotros, los cónyuges, creamos ciertas divisiones aún en los matrimonios. Pero Dios usó a Mical para salvar a David de un atentado de muerte, ayudándolo a escapar. Y esa fue la última vez que él estuvo por allí. David huyó como fugitivo. Ustedes no podemos imaginarnos. No sé, ¿alguien aquí tal vez huyó alguna vez de fugitivo? Tal vez no. Tal vez hemos sentido lo mismo que David. Tal vez hemos sido perseguidos de una y otra forma. Pero vamos y corremos tal vez a la casita. O vamos al esposo, a la esposa, o vamos al pastor. Pero David tuvo que huir. Se fue a otro lugar, a otra ciudad. Dice la Biblia, cuando usted va siguiendo todos los lugares donde él huyó, uno de los primeros fue la ciudad de Nob, donde estaba ya el sacerdote Ahimelech. De allí se fue a Gat, que era
tierra de los filisteos porque dijo, no puedo estar en mi casa, mejor me voy a la tierra de los filisteos, tal vez voy a estar más seguro allá. Pero tampoco estuvo seguro. Después dice la Biblia que se fue a Nairot de Ramá, donde estaba el profeta Samuel. Y todas esas veces que él salía, estaba arriesgando su muerte porque Saúl tenía gente buscándolo. Era real la persecución. Y mis hermanos, voy a hacer aquí un paréntesis. Aún en esta huida como fugitivo, Dios estando con David porque tenía un plan, lo había ungido para ser en un momento el rey de Israel. David como ser humano cometió errores, hay que reconocerlo. Y esos errores que él cometió, a pesar de que él creía en Dios, de que sabía que Dios estaba allí protegiéndolo, por un momento él dejó de confiar en Dios en 2 ocasiones. Primero, allá con el sacerdote, cuando él llegó, que el sacerdote se extrañó. ¿Y tú qué haces aquí solo? Si tú eres parte del ejército del rey. Y David mintió. Dijo, es que era de apuro y vine corriendo. Pero esa mentira le ocasionó la muerte al sacerdote. Ustedes pueden leer los detalles de la historia después. Cuando se fue a la tierra de los enemigos, a la tierra de Gat, allá lo reconocieron. Hermanos, no importa dónde vayan, los hijos de Dios nos reconocen. Y dijeron, ese es David, ese es David, ese es el David de Israel, de nuestros vecinos enemigos. Y entonces dice que David ahora tiene miedo de que van a matarlo allí. Y se hace y finge que está loco. Dice que saliva de su barba, se hacía el loco. Y tuvo que huir de allí también. Pero desconfió de Dios 2 veces. La mentira con el sacerdote y otra mentira al fingir. Cuando nosotros fingimos y hacemos aparentar algo que no somos, aunque seamos malos o buenos, es una mentira. Y eso demuestra que no confiamos en Dios. Dice Patriarcas y Profetas que todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Y cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar ¿hacia dónde? Hacia el cielo, porque hay luz más allá de las tinieblas. Hay luz más allá de las tinieblas, hermanos, que nos están rodeando, de la persecución, de los malos tratos de otras personas. Si tan solo David hubiera apartado su atención de la situación angustiosa en que se encontraba, hubiera pensado en el poder y la majestad de Dios y habría estado en paz, aún en medio de las sombras de muerte. Él habría podido repetir con toda confianza la promesa de Isaías 54:1 que dice, los montes se podrán mover, los collados podrán temblar. Y le voy a poner y yo podré estar ahí. ¿Pero qué? No se apartará de mí, ¿qué cosa? La misericordia del Señor Jehová. No se apartará de mí el pacto de la paz de Dios. Sí, David era humano. Muchas veces se preguntó, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi pecado contra Saúl? Y nosotros tal vez muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué fulano me hace tal cosa? ¿Por qué mi jefe en el trabajo me trata así? ¿Por qué esta compañera me persigue si soy fiel? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Pero ante esas dudas, no dudas acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del hombre Saúl, David seguía reconociendo que Dios era quien estaba con él. Y era el que le daba la prudencia, le daba ese coraje y le daba también su protección. Y así va la historia, hermanos. A medida que el odio hacia David aumentaba, Saúl procuraba con mayor diligencia oportunidades para quitarle la vida. Pero ninguno de sus planes contra el ungido de Dios tuvo éxito. 2 cosas quiero destacar de la vida de David en esta jornada de persecución. Una es, dice la Biblia allí en 1 de Samuel 18, 12 y 14, que él se conducía prudentemente, dice la palabra, prudentemente.
Saúl lo puso en muchos problemas para hacerlo caer, para buscarle faltas, pero ahí es donde dice la Biblia que siempre se condujo prudentemente, y también se destaca que él confiaba en Dios. Saúl ya se entregó al dominio malo que le gobernaba, pero David se confió en el espíritu de paz de Dios que estaba con él, lo aconsejara y lo hacía fuerte y libre a pesar de la persecución. ¿Qué podemos aprender de esta parte de la historia de David? Número 1, hermanos, la envidia es hija del orgullo. Y si nosotros abrigamos el orgullo en el corazón, nos va a conducir al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. Y como mencioné anteriormente, como dijo Jesús, el homicidio no es solamente con instrumentos, con quitar la vida, porque lo podemos hacer también con las palabras que hieren. La segunda lección es que la envidia de Saúl refleja la enemistad, la misma enemistad que había y que hubo entre Caín y Abel. Más bien entre Caín contra Abel, porque Abel era un hijo de Dios y no peleó, no tuvo conflictos. Y el odio, recuerden que choca, o vamos a decir el mal choca con la injusticia, con la justicia. La envidia es la que genera el odio y la violencia. Aún la violencia aquí, tal vez no lo hacemos con nuestras manos, pero lo estamos pensando. Y aún estando en nuestra mente, Dios lo considera como igual. Número 3, la lección es que la falta de fe y confianza en Dios nos lleva a los errores humanos, incluso en los justos. Ahí vimos el ejemplo de David. Y número 4, la fe de David fue lo que lo sostuvo, como nos sostiene y nos puede sostener a nosotros, que aunque falló, confiaba en que Jehová seguía con él. Y número 5, la provisión de Dios actúa en medio de la adversidad. La amistad de Jonatán, la intervención de Mical, el acogimiento del profeta Samuel y la protección divina constante fueron todos parte del plan de Dios. La pregunta: ¿alguna vez te has sentido que la envidia o la persecución te ha rodeado? Que incluso aquellos que deberían protegernos, que actúan con celos o malicia. Anoche, mientras orábamos José y yo, ya después de haber preparado el mensaje, en su oración él dijo algo y se emocionó, porque él ha pasado por una situación muy parecida a la de David. Y cuando él oraba dije: Señor, creo que mañana es la oportunidad para que José pueda testificar, porque si Dios ha pedido que prediquemos sobre la unidad, debe haber a alguien aquí en Cleveland, Emmanuel, que necesita escuchar, ya sea con que se identifique con David, que está siendo perseguido, o que se identifique con Saúl, que está persiguiendo a alguien. Así que en este momento yo le pido a mi esposo, un varón de Dios, que venga y comparta un pequeño testimonio reciente de su vida. Estemos en oración porque los testimonios, hermanos, son importantes y necesarios. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. A mí no me gusta estar aquí enfrente, los que me conocen. Pero quiero preguntarle, o que ustedes se pregunten en su mente, ¿alguna vez se le cruzó por la mente esta historia de David y tantas otras historias de la Biblia? ¿Por qué no las vemos hoy? Yo recuerdo hace varios años, ya no puedo decir que pinto canas porque no tengo el pelo, lloré y le pregunté al Señor: ¿por qué yo no puedo ver hoy historias grandes como las que aparecen en la Biblia? Y enseguida apareció en mi mente una voz que me dijo: ¿quieres verlo? Cuando oren estén preparados, hermano.
porque cuando Dios bendice y muestra su poder, tenemos que estar preparados para dar testimonio. Yo llevo trabajando en una corporación de hospitales de rehabilitación 21 años. Es una corporación, no son hospitales grandes, pero es una corporación grande. Y no hace mucho tiempo, pues, llegó un jefe nuevo, mi jefe, director del hospital, director de planta, y pues teníamos una buena relación, hasta que los últimos meses comenzó una extraña casi acoso hacia mí. Yo ya lo había visto porque él hablaba mucho mal acerca de mi ex jefe y era una persona muy organizada la que se fue, y a él no le gustaba eso. Y ahora que escuché, él no sabía de qué iba a hablar mi esposa, de los celos, y dije, mi jefe está celoso de mi ex jefe, porque todo el mundo decía, oh no, porque aquí cuando, voy a tratar de evitar los nombres, cuando fulano trabajaba, se hacía de esta manera y todo funcionaba bien. Dejando saber lo que tú estás haciendo no está funcionando, no hay respuesta, no hay armonía dentro de los empleados. En eso que está pasando eso, una mañana viajando al trabajo, recibo una llamada y atiendo. Yo sabía de quién era la llamada, qué raro que me está llamando a mí. Mi jefe es el jefe de mi jefe a nivel regional de todo el suroeste de Estados Unidos. Me saluda, le digo, ¿cómo estás? Me dice, ¿estás ya trabajando? Digo, no, todavía a las 7 llego, son las 6:30, en media hora llego al trabajo. Me dice, necesito un favor. No me quedé. Alguien de allá arriba me está llamando para pedirme un favor a mí. Dice, en Dallas no tengo a nadie, tengo un problema grande en el hospital de Dallas, necesito, si está bien contigo, que vayas a Dallas. Te voy a poner full time a Dallas, no vas a regresar a Arlington porque no tengo a nadie. He tratado varias veces con varias personas y no me pueden solucionar la situación. Necesito de tu experiencia y que ponga sentido otra vez. Dice, tenemos varios problemas en Dallas. Así que está bien, le digo, pero yo sé que mi jefe, tú eres el jefe de mi jefe, del jefe de mi jefe. Le digo, me imagino, dice, todavía no he hablado con él, pero él no me va a decir que no. Ok, está bien. Dice, voy a hacer arreglos económicos para pagarte todos los gastos extras que incurras. Así que está bien, fui. Luego, cuando necesita, lo antes posible. Si pudiera ser mañana, si no, la próxima semana que empiece, porque está difícil. Así que fui para allá. Es un edificio grande de 4 pisos, estaba solo. Hice mis contactos con el director de ese hospital. Le voy a necesitar ayuda, tengo que llamar a gente contratista. Me dijo, lo que tú necesites, hazlo. Haz lo que sea necesario, llame con el administrador, está a tu disposición. Y comencé a trabajar por poco más de 3 meses en ese hospital. En ese interín de esos 3 meses, mi jefe de Arlington me llamaba, ¿cómo está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? No dejaste ninguna nota, ¿cómo se hace? Y entonces, pero unos días antes yo le había mandado un mensaje, necesitas, ya las cosas aquí en Dallas se están poniendo tranquilas, se están corriendo, necesitas que regrese a Arlington 1 o 2 días a la semana, 4 horas.
para que no quede solo ustedes 3 personas. Me dice, no, no te necesito. Nosotros podemos correr el hospital solo. ¿Ok? Entonces comenzó a llegar mensajes de texto y llamadas como una persecución. Entonces iba a contestar, pero no contesté. Oré, me sentí mal. Entonces siguió en el lapso de tiempo de 3 meses. Y hermanos, el acoso y la persecución y los mensajes de texto iban subiendo de todo. Recuerdo que una mañana, cuando después del texto, me puse tan mal por un mensaje que me había mandado, no puedo compartir con ustedes, pero yo me puse mal, primero me enojé mucho, que mis manos comenzaron a temblar, entonces cerré la puerta de la oficina, y abrí de adentro y me arrodillé a orar. Señor, tú sabes que quiero servirte, estoy aquí en este lugar porque me han llamado, yo no decidí venir aquí, yo sé que lo que está pasando allá, sé lo que está pasando porque otros compañeros de trabajo de Arlington me llaman, ¿cuándo vas a venir? Esto es un desastre, nadie hace nada, se dicen cosas, no funciona. Hasta que en un momento me calmé, me dejaron de temblar las manos, quizás por la ansiedad, el nerviosismo, en parte del enojo. Y hermanos, a veces como seres humanos queremos hacer algo como ser humano y nos olvidamos del poder de Dios, como David. No fui diferente. Llegó un momento, para hacer la historia más cortita, recibo un email de mi jefe violando toda póliza de la compañía. Ningún mensaje de dónde viene, a quién va, la firma de la persona que va en todos los emails de una corporación y 2 attachments. Entonces abro uno, yo que raro, no hay ningún mensaje, y es una forma de la corporación en la cual creo que los hispanos dicen me rayaron, y había 2 de supuestas violaciones a pólizas de la compañía que yo había cometido. Me puse mal y dije, él está buscando para despedirme. Lo que yo no entendía es, yo no estoy hace 3 meses en el hospital, porque me había dicho el que estaba por 2 veces más encima de él, vas a estar full time allá hasta que yo te diga, o consigamos una persona y después de ahí vas a tener un mes para poder entrenarlo antes que tú regreses a Arlington. Hablé con mi esposa una noche, llegué un poquito frustrado, pasaron 2 días antes que yo hablara porque quería calmarme y estaba orando. Entonces me dice, tienes que orar, tienes que ir a hablar con la directora del hospital de Arlington. Es una mujer, tiene un año trabajando allí. Y yo digo, no puedo, ¿qué van a hacer ellos? Él es director, ella es la CEO, la chief, executive chief, está por encima de mi jefe. Entonces ella me dice, tienes que ir. Entonces, no sé, déjame pensar y orar. Yo creo que esto va a terminar mal. Quizás Dios me está diciendo que tengo que ir a trabajar. Dios tiene otro plan para mí. Entonces, para acortar un poquito más la historia, llamo a otro director, es un director preceptor, que él me apoyaba en algunas cosas de decisiones ejecutivas. Entonces, me dice, ¿cómo está todo? Y me pregunta, ¿cómo está tu situación con mi jefe? Ya se enteró algo. Entre toda la historia, más o menos unos 20 minutos de conversación por teléfono, me dice, tienes que hablar.
con tu jefa máxima, la encargada del hospital de Army. Digo, no va a hacer nada, no sé qué puede hacer. ¿Quién soy yo? Van a preferir todo el tiempo conseguir a alguien nuevo de un escalafón menor que a un director. Me dice, lo único que te voy a decir es darle la oportunidad de que te ayude. Okay. Vine, comenté con mi esposa, preparamos una carta y oramos y le mandé un mensaje, un email a la directora general y dije, a ver si lo lee y me contesta. Total, no pierdo nada, yo sé en quién creo que no me va a abandonar. Entonces, al día siguiente, a las 7 de la mañana, recibo una contestación de ese email. Me sorprendió, 7 de la mañana, mientras estaba sentado en la oficina, me pregunta, ¿quieres que hablemos? Sí, por favor, le contesto. Dice, si puede ser el jueves después del trabajo. Yo no quería ir a Arlington y que me viera mi jefe, que está haciendo José con la directora general del hospital. Entonces, dice, no puedo el jueves, el viernes después del trabajo, el viernes después del trabajo no voy a estar aquí en el hospital. Dice, ¿quiere venir más temprano? ¿Qué tal a las 9 de la mañana? Está bien. Si me ve, pues, en el nombre del Señor. Entonces, para las 10 de la mañana, creo que era un martes o un miércoles, me llega ya un mensaje a mi teléfono. Hola José, José en inglés, dice, ¿te parecería mejor? Soy fulana. Yo no tenía su número de teléfono personal, era un teléfono personal de la directora principal, y me dice, ¿quieres que nos veamos tú y yo fuera de las instalaciones del hospital? Está bien. Le digo, ¿de dónde? Me dice, yo no conozco a Arlington, yo vivo en Dallas, voy todo en el hospital y vengo, pero me dice, hay un restaurante, un café, restaurante cerquita del hospital, si te parece que nos podemos encontrar ahí. Así que nos encontramos, yo me senté, estaba nervioso, se imaginan, más o menos usted habla, no con su jefe, con el jefe de su jefe de su jefe. Me senté ahí, oraba, llevé mi computadora a ver si me pregunta algo, llevé todos los chiquitos, Pruebas. Entonces llegué y me senté, llegó ella y comenzamos a hablar un rato, yo para distraerme, quitar mi nerviosismo, se dio cuenta también y comenzamos a hablar y dice, bueno, José, yo creo que sé de lo que quieres hablar conmigo. Y ya me comienza a hablar, dice, tú no eres la única persona, quieres hablar de fulano, ¿no es cierto? Sí, no quiero hablar de él, sino de la situación que está pasando. Dice, ya hablé con la directora de esa enfermera, con recursos humanos, y también hablé con la que está ayudando de CrossFit. No es más fácil. Entonces le digo, mira, no quiero hablar mucho, pero entonces le entrego un folder y traté de hacerlo lo más corto posible. Entonces comencé a leer, había expresión en su cara y puse algunos mensajes, copia de unos mensajes de texto, y cerró la carpeta y se me permites hacer una llamada. Por supuesto, llamó, habló por teléfono, dice ok. No sé cuándo va a salir, yo espero que regreses pronto a Arlington, dice, pues ya se termina tu contrato cuando que hablamos, que regreses a Arlington. Me dice, a partir, cuando tú regreses, me dejas saber, porque cuando tú regreses, dice, no vas a estar más debajo de fulano, sino vas a responder directamente a mí. Está tratando de protegerme, no sé.
regresé, o ya tenía planes en 2 semanas de regresar a Arlington. Entonces, era un lunes. Era un lunes esa semana era lunes, el siguiente lunes yo regresaba a Arlington. Lo habíamos acordado con el jefe de la región. Y entonces me vuelvo a mandar mensaje de texto. Mi jefe de Arlington, bien difícil, demandante, bien rude, bien tosco en su, que si me llamaban de la Corporación General para realizar algo, le dijera, llama a fulano y le cuelgas. Algo no muy bueno en una relación de corporación, ¿no es cierto? Entonces, llegué, creo que era sábado o domingo, no sabía qué hacer, me arrodillé en la casa a orar. Creo que fue sábado de noche, probablemente domingo de mañana, y esta fue mi oración. Señor, yo voy a regresar el próximo lunes a Arlington. Yo no sé cuáles son tus planes. Tú me trajiste a este hospital, ya llevo 21 años trabajando con la corporación y en este hospital específico 19 años. Yo sé que tú tienes un plan para mí. Si yo no puedo seguir trabajando en ese hospital, o saca a fulano de allí, o saca a mí de ahí. Yo necesito estar en paz, para poder hacer mi trabajo, para poder adorar. Fui a trabajar el lunes como a las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, suena mi teléfono y atiendo, dice, ay José, soy Erin. Estoy aquí con fulana también, estamos los dos. ¿Estás solo? Bueno, ahora sí, digo, pero hay mucha gente que puedes ir a la oficina y vamos a hablar contigo. Ok, entro a mi oficina, cierro la puerta, pongo un cartelito ahí en el conference hall y me dice, José, todos las rayadas, los write-ups que tenía, no tienes que preocuparte. Hubo violaciones, hicimos nuestra investigación, nada de eso es real, fue verdad. Que fue algo que hicieron para perjudicar. No te preocupes, ninguno de esos papeles que hay está en tu cuerpo. No está fuera. Ahora está aquí la directora principal del hospital, quiere decirte algo. Y me dice, ay, José, ¿cómo estás? Estamos contentos de que puedas ya la próxima semana regresar. Dice, pensé que ibas a regresar, era miércoles 1 de octubre. Entonces, digo, lo que pasa es que el primero tengo una cirugía en la boca. Ah, está bien, el lunes está bien, ¿vas a estar bien para el lunes? Sí, ok. Lo segundo que quiero decirte es que fulano no trabaja más para nosotros. Dije yo, ok, gracias por compartir esto. Dice así que no tiene más por qué preocuparte. El jueves regresa mi jefe, el jefe de mi jefe, a nivel regional, el encargado de todo el suroeste de Estados Unidos, y me dice, ¿cómo te sientes? Bien. Yo no sabía que él conocía todo lo que estaba pasando. Y no sé cómo decir esto, la expresión, íbamos caminando por el pasillo a ver algo, y me dice, ¿por qué? Le digo, me siento mal. No, dice, te preguntaba, quería saber cómo te sientes ahora que en inglés dijo, el crazy guy no está más aquí. La persona loca, un jefe loco, ex jefe loco, ya no está aquí. Hermanos, como a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero mi esposa me dice, no, yo no puedo hacer eso, no me gusta hablar de mí. Y me dice,
Quizás tu experiencia le pueda servir a alguien. Está bien. Esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes, hermanos. Cuando ustedes oren porque quieren ver la mano de Dios, estén preparados, porque Dios les va a mostrar. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, José. Yo sé que no es fácil para él. Para nosotros a veces no es fácil contar experiencias. Yo sé que él dejó muchos detalles fuera. Tal vez nos perdimos por ahí en la historia, hermanos, pero lo más importante no son los detalles de la historia. Lo más importante de la experiencia de David, y vamos a estar ya terminando con el mensaje de hoy, y la historia de José, mi esposo, y seguramente la de ustedes, es que Dios está con nosotros. Y que estas experiencias de persecución, de angustia que pasamos, de todos estos problemas de acosos, la mano de Dios está con nosotros a través de eso. A veces podemos dudar y fallar, pero nunca debemos olvidar que Dios va a mostrar su favor. Ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver. ¿Quién hubiera pensado que el jefe de José no iba a estar ya más allí? ¿No? José estaba angustiado, yo lo veía. Lo vi por muchos meses. A veces llegaba pálido a la casa. Un día él trajo todas sus cosas de la oficina de su hospital, porque después de 2 rayas, la siguiente ya te vas para la casa. ¿Fue una falta de fe? Sí, somos humanos. Pero la oración constante que se mantenía allí, hermanos, era solo para la fuerza, para seguir arraigados de Jesús. Y tal vez la experiencia de David y la experiencia de José y tu experiencia que estás pasando, se trata de que tú puedas recobrar tu ánimo y buscar la dependencia total de Jesús. Hermanos, yo no sé si tú eres un David o si eres un Saúl, pero quiero terminar con esta última pensamiento acerca de la experiencia de David y de José y de la tuya. David encontró al final un refugio en lo que la Biblia llama la cueva de Adulam. Una cueva. Allí él finalmente va, después de correr tanto, y se va a esa cueva y se encuentra allí después con su familia, sus papás, su mamá, su papá, sus hermanos, que tenían también temor de Saúl. Pero qué hermoso que David, yo me emociono, yo me pongo allí en la cueva mirando ese encuentro. Tal vez fue un encuentro de mucho silencio porque no había nada que decir, pero cuando ellos se abrazaron, su papá, su mamá, sus hermanos, David, se sentía, ¿verdad?, la empatía, el apoyo, el amor fraternal, que era lo que David ahora necesitaba a este nivel relacional entre los seres humanos. Pero dice la palabra que no solamente recibió el apoyo de su familia, después llegaron ¿quiénes? Muchas personas, muchos hombres que estaban afligidos, que también estaban huyendo de la injusticia, hombres que estaban endeudados, personas que estaban llenos de amargura, porque también habían sido partícipes de la situación con David. Pero allí, mis hermanos, allí en esa cueva, allí David experimentó junto con todo ese grupo lo que es la verdadera armonía. Estuvo rodeado de amor y de afecto fraternal. Y allí Dios manifestó su amor y su protección tangible por medio de familia y por personas que sufrían la misma experiencia. Y ahí imaginamos a David cantando lo que fue nuestra lectura bíblica, que dice como: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía.
Los hermanos pueden ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia de la iglesia, tus compañeros de trabajo, las personas que te rodean. En esa cueva que representa el refugio de Dios y su protección, se manifestó empatía, se manifestó comprensión, se manifestó apoyo mutuo y se manifestó el amor fraternal que solo Jesús puede dar. Hermanos, en esa cueva es donde nació el pequeño reino que David comenzó a regir. Y allí también renació la esperanza de un futuro mejor para Israel. Personas que sufrían igual que David, que se apoyaron en el uno al otro a pesar de la angustia, que se animaron y se vieron allí manifestados el amor mutuo y la protección de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos experimentar hoy cuando vemos a un hermano que está sufriendo o cuando nosotros estamos sufriendo? Vayamos a buscar, a hablar, a desahogarnos y a orar juntos. Que estemos afligidos, rechazados, maltratados, perseguidos. Allí David compone el Salmo 57. No tenemos tiempo de leerlo ya. Quiero que lo lean esta tarde, pero se van a dar cuenta que allí en el Salmo 57, que él escribe en esa cueva, usted va a ver cómo él clama por la misericordia de Dios, pero después le agradece y exalta a Dios y llora por lo que está sufriendo, pero exalta a Dios nuevamente. Y allí usted ve cómo él, a pesar de su angustia, encontró ese refugio espiritual y mantuvo arriba de todo su fe en Jesús. Mis hermanos, debemos reconocer si hay envidia y división en nuestro corazón. Tenemos que confiar en Dios aún en medio de la persecución. Necesitamos buscar unidad y reconciliación y evitar ser como Saúl. David tuvo amigos, David tuvo a Dios. Y hoy Dios nos llama a buscarnos unos a otros y a buscar a Dios. Recordemos que Dios está con nosotros y que Él no quiere que la envidia, el orgullo, los celos reine en nuestro corazón. Yo quiero invitarte hoy a pasar al frente si este mensaje ha hablado a tu mente y a tu corazón. Si es que te has identificado con David o con Saúl, yo no lo necesito saber, Dios lo sabe. Y que puedan poner el último himno, hermanas allá atrás, el último himno, y que a medida que estamos cantando podamos estar en conexión con Jesús, entregarle nuestra angustia, cual sea el problema que estamos pasando, que entreguemos a Dios esas inclinaciones hacia los celos, hacia el orgullo, hacia la comparación. Que dejemos que Dios nos transforme. El 485, ya lo pueden poner. Y que siempre nos busquemos unos a otros. Que reine la unidad de Jesús. Y que podamos siempre estar, como dice el canto, unidos en verdad. Nos ponemos de pie y si alguno siente ese deseo de venir adelante, hagámoslo. Si fuiste un Saúl, busca a David y reconcíliate con él. En verdad, lo adoramos con fervor. Nos lo da vivir unidos por la fe. Siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a adorar. Quiero cantar contigo en el cielo y aquí también. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo va
esta convicción porque vamos. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amante Padre, gracias. Gracias porque a pesar de la angustia, de la aflicción, del maltrato, de la persecución, tú sigues con nosotros, guiándonos y protegiéndonos hasta esa cueva segura que son tus brazos de amor. Gracias, Padre, también porque pones a nuestro alrededor personas que tú usas como tus instrumentos para traer ánimo y alivio y paz al corazón. Gracias por nuestros cónyuges, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Padre, para no ser un Saúl, que podamos ser un David y que aún en nuestros errores humanos, a través de estas experiencias, podamos estar confiados de que tú sigues al frente, al tras y a nuestro alrededor, protegiéndonos de la maldad y del maligno. Señor, hemos venido aquí hoy buscando palabra de vida. Tú mostraste que este versículo de que nos recuerda cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, era el mensaje para hoy en este lugar. Yo no conozco los corazones, pero tú sí, Señor, y tú los has escudriñado esta mañana. Por eso te pido, Padre, que los que han pasado aquí adelante, o aún los que han quedado de pie delante de tu presencia en las bancas, si somos un Saúl, si somos un David, que tú traigas, Señor, sanación en este momento. Y si hemos sido un Saúl, Señor, pedimos tu perdón. Pedimos que nos des también la fuerza de ir con David y pedirle perdón delante de tu presencia. Que podamos abrazarnos como David se abrazó allí en esa cueva de Adulam. Y que pueda reinar, Señor, la unidad de Jesús en esta iglesia. Que la última oración terrenal que tú hiciste, orando a tu Padre, para que tus discípulos de aquel entonces y de hoy pudieran estar unidos y santificados en tu verdad, se pueda hacer realidad en Cleburne, Emmanuel, Hispana. Que a través de ese testimonio de una iglesia unida, el mundo, los vecinos puedan ver y creer que Jesús fue enviado por el Padre para traer reconciliación a tu iglesia y que también nos has dado el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Padre, a mantenernos unidos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra relación de padres e hijos y hacia los entornos y hacia lo último de la tierra. Guarda tu iglesia, protégenos, Señor, límpianos de toda maldad y manténnos firmes, arraigados en la promesa de que tú has de venir pronto y que nos has de recibir como una familia unida, como lo hemos vivido aquí en esta tierra. Gracias una vez más, Señor, por tu perdón y también por la esperanza de un reino mejor, donde ya no habrá más división, ni separación, ni angustia, ni dolor. Lo creemos porque tú lo has prometido y lo viviremos, Señor, hasta encontrarnos contigo. Guárdanos en este día por el nombre y la sangre de Jesús. Amén.